Soy Arnoldo Cuellar, soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de León, Guanajuato. Y de lo que quería hablarles esta noche, independientemente de que también toquemos temas como las campañas que ya iniciaron y que van avanzadas en su fase de la búsqueda de las alcaldías, ya llevan 15 días en campaña, menos los diputados que apenas están arrancando. Antes que eso quiero hablar del acontecimiento, lo empezaba a tocar ya, para los que me estaban escuchando, para los que no, de nueva cuenta reinicio. Ayer el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo exclamó ante una pregunta de un reportero, del analista político Miguel Zacarías, ¿qué ocurre con las decisiones que había tomado Márquez para dotar de un estadio al club, al Grupo Pachuca, y las que ahora quiere tomar Diego para recuperar el viejo Estadio León? Exclamó esta frase que denotaba cansancio de que ya Miguel Márquez tuvo sus 6 años para gobernar. Bueno, eso lo sabemos todos los guanajuatenses. Bueno, en Acámbaro, Miguel Márquez Márquez sostenía un mitin en un evento del Partido de Acción Nacional de la candidata a la alcaldía Claudia Silva, exdiputada por el PRD y ahora panista express. Y Márquez diciendo un discurso como en sus mejores tiempos, con mucha energía, con mucha enjundia. Y esas dos situaciones, un gobernador que tiene que recurrir a la frase de ya Márquez tuvo sus 6 años y un exgobernador que se mueve a sus anchas por el estado, montado todavía en una gran popularidad, siendo llamado por los candidatos del PAN a sus eventos para que los fortalezca, convertido en un animador, en un porrista político, recorriendo el estado de Guanajuato, pues eso también le otorga todavía más capital político, lo mantiene vigente. Y entonces la frase de Diego Sinue cae al vacío y suena, pues sí, lo vuelvo a decir, como una especie de queja resignada. En realidad en sus manos estaría ponerle fin a la era Márquez e iniciar la era Diego. Y yo creo que más bien la era Márquez no concluye y sigue vigente porque no ha iniciado la era Diego. Por más que se recurra a esta estrategia, si se le puede llamar así, de las redes sociales, de los videos, este gobierno cibernético que se quiere, esta popularidad electrónica que quieren construir, el gobernador no acaba de aterrizar un, una imagen clara de poder, de que está en sus manos el destino, por lo menos del gobierno de Guanajuato, no de Guanajuato, porque eso ya no depende solo de él, depende de toda una sociedad, pero sí del poder ejecutivo, del aparato político en torno al Partido de Acción Nacional, que pues, ha caído de nueva cuenta en lo que tanto criticaban al PRI, en volverse un, un presidencialismo, en este caso no es presidente sino gobernador, pero desde el poder ejecutivo ejercer una hegemonía sobre los otros dos poderes, sobre el partido y mantener una estructura que pese a lo amplio que es y a lo abrumador que puede ser sobre la sociedad, no logra darle al mandatario en turno, a quien ostenta el poder formalmente en este momento, que es Diego Sinue Rodríguez Vallejo, esa densidad que se amerita para construir un capital político que empiece a mover cosas y a marcar una era de forma diferente. Diego Sinue hizo movimientos en su gabinete recientemente, varios de sus secretarios y directores del gabinete ampliado se fueron a campaña, van a ser diputados, pero lo sustituyó con las mismas cartas, con los mismos hombres, decisiones, en algunos casos para traer caras nuevas, como lo es, por ejemplo, Francisco García León, a quien llevó a la Comisión Estatal del Agua, pues surge inmediatamente el hándicap, la observación. Francisco García León era el secretario del ayuntamiento de Vicente Guerrero Reynoso que eh, provocó la catástrofe de la pérdida del estadio por liquidar de forma equivocada, errónea, fallida, un fideicomiso mediante el cual se había establecido la posibilidad de continuidad del Club León en la ciudad y que no pudiera ser vendido a otra plaza. Ahí donde Diego era regidor y Francisco García León secretario del ayuntamiento se gestó esto que hoy abre la posibilidad de que unos empresarios audaces o vivales, como se les quiera ver, se enriquezcan notablemente
torpes jurídicamente y que el gobernador Diego Sinue parece dispuesto a premiarlos con fondos públicos que no son suyos, que están a su disposición momentáneamente y que encontrarían mucho mejor aplicación, sobre todo en estos tiempos críticos, en otras muchas iniciativas que se podrían impulsar, sobre todo de apoyo a la sociedad. Hay que recordar que la pandemia continúa y que los efectos económicos de la pandemia todavía tienen una secuela importante, no solo por lo local, sino incluso lo nacional y lo global también. Bueno, ¿qué va a hacer Diego Sinue frente a esto? ¿Qué puede hacer? Tendría que tomar algunas decisiones radicales, drásticas, tendría que sustituir a algunos personajes de su gabinete, pero para ello necesita figuras de recambio. Y no las tiene. Por ejemplo, veamos, analicemos dos nombramientos recientes. El cambio en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, que si bien es una entidad autónoma donde el gobierno no debería meter la mano y formalmente ya el Congreso tiene la facultad para designarlo y hacer una convocatoria abierta, cosa que pues en la era panista similar a la priista de Guanajuato pues no ocurre porque el Ejecutivo mete la mano y los diputados son muy sumisos, sobre todo la mayoría y también las oposiciones, desde luego. Bueno, Diego se quedó sin cartas para mandar un ombudsman que le construyera algo de legitimidad, que fuera funcional a su proyecto de gobierno, pero que también le diera espacios a la sociedad en un órgano que se debe fundamentalmente a la sociedad, como es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y debió aceptar la llegada del ex dirigente panista y ex magistrado Vicente Esqueda, un poco palomeado por el tándem de la seguridad, por Carlos Amarriba y por Álvaro Cabeza de Vaca. No era su hombre, no era su cuadro, había distancia entre Diego Sinue y Vicente Esqueda, que era el operador político de Fernando Torres Graciano. Terminó muy cuestionado, muy confrontado Torres Graciano con Diego Sinue, y no obstante eso, Diego deja que llegue Vicente Esqueda a esa posición. Negociado quizás, condicionado también, pero lo deja llegar por falta de cuadros fundamentalmente. Y acaba de pasar también el mes anterior, marzo, en la Secretaría de Gobierno, donde ante la necesidad, o quizás ya el desgaste de Luis Ernesto Ayala, que no quiere estar más en la Secretaría de Gobierno lidiando con el difícil tema de la violencia y de la inseguridad, donde además no le hacen ningún caso, ni Samarripa ni Cabeza de Vaca no le hacían ningún caso, y opta por ir a buscar una curul y por tratar de asumir el liderazgo del próximo Congreso. Diego Sinue tampoco muestra cartas. Desaparecieron personajes como Rolando Alcántar, Charlie Alcántara, el jefe de gabinete, no quiere irse a ese desgaste, tiene demasiado poder y lo opera con discreción y con poco riesgo desde donde está esa jefatura de gabinete tan fantasmal como poderosa, con ascendientes sobre prácticamente todas las secretarías, excepto la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Y entonces se deja un poco imponer a Livia Denise García Muñoz Ledo, que busca ser pagada por haber cedido la candidatura de León Alejandra Gutiérrez y que recibe el impulso fundamental de Miguel Salim y a través de él del propio Luis Ernesto Ayala. Un perfil de Livia Denise, si bien es mujer y eso le viene muy bien al gabinete de Diego Sinue, donde de las 4 carteras en manos de mujeres ya a 2 de ellas las había despedido, bueno, a 3 si tomamos en cuenta que también Yolo Xochitl ya dejó la Secretaría de Educación. De las 4 mujeres que nombró Diego Sinue, 3 ya en menos de la mitad de su sexenio debieron dejar esas carteras. Le hacía falta tratar de mantener algo, no de equilibrio, porque está muy distante de ser un equilibrio, pero por lo menos algún contrapeso de presencia femenina, sobre todo en el marco de los reclamos de mayor participación y equidad a nivel nacional y ante la batalla y el desgaste que Andrés Manuel López Obrador ha tenido precisamente en la confrontación con las corrientes feministas de este país. Diego abre el espacio a Livia Denis García Muñoz Ledo en la Secretaría de Gobierno, donde por cierto se le ha visto poco, es poco tiempo, es un mes aproximadamente el que tiene ahí, no ha sentado realmente una presencia real, no se ha visto un cambio, un discurso diferente, más fresco. Hay que decir que tampoco Luis Ernesto Ayala era muy proactivo, así que no es un hueco muy grande de llenar, pero sí me queda claro que tampoco es un cuadro cercano a Diego Sinue. Y bueno, entonces hay que quedarse con los funcionarios heredados de Miguel Márquez por falta de recursos políticos, de imaginación, de alianzas,
de correrse riesgos con cuadros más jóvenes. En la Secretaría de Educación, eh, Enrique, ¿cómo se llama? Enrique Hernández, perdón, se me va a olvidar, sí que estaba en Educafin. Es un funcionario que tenía financiamiento de la educación y en donde se compran las tabletas y se compran las computadoras que se les regalan a los estudiantes. Gente muy popular. Y este funcionario, Jorge Enrique Hernández, pues había hecho las cosas bien, con un bajo perfil, sirviendo a Juan Manuel Oliva, sirviendo a Miguel Márquez. Hoy lo hacen secretario de Educación. La Secretaría de Educación es un monstruo. Se lleva la mitad del presupuesto del Estado. Ahí no se trata de repartir dinero, se trata de, y más en este momento, cuando hay que regresar a clases después de la contingencia sanitaria, de tener una gran capacidad organizativa. Desde luego, no era tampoco el perfil de la secretaria Yolosóchil, quien venía de dirigir una institución de educación superior y es muy distinta a la educación básica. Vamos a ver de qué está hecho Jorge Enrique, si esa muy buena capacidad operativa que mostró durante 2 sexenios y medio en Educafin se traslada a la Secretaría de Educación. Pero también me queda claro que no es un cuadro de Diego Sinue. Para colmo, recontrata a Eusebio Vega y le da una chamba. Eusebio Vega que fracasó en las ICES, que fracasó en la propia Secretaría de Educación. ¿Qué caso tiene reciclarlo? El gran amigo y gran compadre de Miguel Márquez, el que dejó entrar al Gallo Barba a la Secretaría de Educación también a hacer negocios. Ahora Diego lo rescata y lo lleva al INAEVA, un lugar pequeño, pero pues una chamba, un sueldo, y sigue sin construir cuadros. Realmente el sector educativo, como el sector salud, está en manos de personas, las confianzas de Miguel Márquez. En el sector salud, el hombre más poderoso de la Secretaría es su primo, Fernando Reynoso Márquez, que maneja todos los presupuestos, las compras de la pandemia, las compras de medicamentos. Y ahí está su sobrina, Fátima Melchor Márquez, que es epidemióloga estatal en el momento en que hay una epidemia. Y está su comadre, María del Rosario Sánchez, si no me equivoco, Sánchez López, que es la directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se llevan a cabo y se maquilan las pruebas COVID. Bueno, si Diego Sinue ya no quiere oír hablar de Miguel Márquez, si ya está harto de que le pregunten, pues va a ser imposible con todo ese gran aparato marquista, no solamente con lealtades políticas, sino con lealtades personales y familiares incrustado en lo que es el gobierno de Diego Sinue. Así que va a tener que seguir escuchando preguntas al respecto, muy probablemente, y se ve muy complicado que con los recursos políticos que ha mostrado, y diría con los escasos recursos políticos que ha mostrado, Diego pueda librarse de esa gran sombra ominosa. Menos si durante los próximos 45 días, lo que falta de abril y de mayo, quizás fuertes, floridos, coloridos, recibiendo aplausos, haciendo reír a la gente, llevando matracas para apoyar a los candidatos panistas, pues eso tiene para mucho tiempo más y seguiremos hablando de un maximato en Guanajuato, de un exgobernador que mantiene ascendiente poder e influencia sobre su sucesor y que es un hecho totalmente inédito, por lo menos en Guanajuato. No había pasado con ningún exgobernador panista y tampoco con ninguno priista porque las condiciones eran muy distintas. La mayor parte de los exgobernadores salieron feliz, recibiendo gente en su rancho y en su casa en Purísima, haciendo favores y echando que apoyen a gentes, haciendo crecer su capital político. Y este es un fenómeno que se presenta en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina, es el fenómeno del caudillismo político. Lo curioso, lo lamentable, lo que llama la atención, es que un partido político, Acción Nacional, que nació para oponerse al caudillismo de la Revolución Mexicana, que nació siendo un partido civilista, ciudadano, de abogados, de
realmente patético y creo que ameritaría más plumas, más analistas, más personas revisando en los medios, en los espacios académicos, en los espacios de debate público, este fenómeno. Naturalmente no en la política, porque en la política nos hemos quedado sin oposición, nos hemos quedado sin partidos. El más confrontador del panismo, que es Morena, totalmente una presión política consistente para un debate público interesante. Y los demás entregados al PAN, comprados por el PAN, al servicio del PAN. El Partido Verde haciendo la chamba en León, por ejemplo, de atacar a Morena por cuenta del PAN. El PRI teniendo que importar a su dirigente interina de San Luis Potosí para ser la diputada, alguien que no conoce ni siquiera, no digamos ya la historia de Guanajuato, ni a los priistas de Guanajuato, y eso que no quedan muchos. Y los demás, pues son pequeños partidos satélites, el PRD en la nómina del gobierno del Estado, los que no están en la nómina de la delincuencia organizada, porque hay que recordar que en Cortázar, en Villagrán, en Juventino Rosas y en esa zona, muchos políticos perredistas, bueno, pues recordemos tan solo que ahí ocurrió el asesinato del candidato panista Juan Antonio Acosta y que está la sospecha sobre en esa zona y que además ejerce el liderazgo político. Bueno, así las cosas. Hasta ahora el Internet nos ha dejado funcionar. Bueno, menos mal, aunque llevamos apenas 16 minutos de esta segunda transmisión. Quería revisar también algunos otros temas. Bueno, ya comenté rápidamente lo del PRI. Creo que el PRI va en camino prácticamente ya de convertirse en una fuerza política absolutamente marginal. Y le va a tocar a dos políticos que lucharon mucho por estar ahí, por regresar al partido y por mostrar que eran parte de una nueva generación. Me refiero a Yulma Rocha y Alejandro Arias. Les va a tocar esta etapa terminal del PRI. Probablemente Yulma Rocha, que ocupa la tercera posición en la lista plurinominal, vea complicada su llegada al Congreso si baja la votación, que es muy esperable que eso pase, porque no tienen recursos, no van a ser apoyados por México, tienen fracturas internas serias, y la polarización del voto entre Morena y el PAN. Y entonces vamos a ver que había algo peor que Gerardo Sánchez, había algo peor que Francisco Arroyo Vieira y eso va a ser lo que se vea en los próximos días. Triste final para un partido político que, bueno, tuvo su época, pero que nunca supo vivir el diferentes al vulgar dedazo y al autoritarismo, como está ahorita ocurriendo en este momento, según se vio en la elección de su lista de diputados plurinominales el pasado fin de semana. Morena, eligiendo candidatos también en un reparto de cuotas ante las corrientes enfrentadas, fracturadas, fragmentadas, y que se amparan en los liderazgos que se han creado en la Ciudad de México al amparo de la cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Sheffield, Ricardo, llegado de última hora, pero que creció en la relación y en la confianza con López Obrador, merced a su trabajo en la Profeco, a circunstancias como el tema de los combustibles y el precio de los combustibles, que le permitió estar muy cerca del presidente de la República, ganarse un espacio y que ahora lo mandan a hacer una escoleta a León, Guanajuato, donde tendrá que dar resultados. Y esto no necesariamente significa ganar, pero sí acercar importantemente a la opción política que representa a un espacio de poder, ganar regidores y se puede ganar algunos diputados, pero muy saboteado por la corriente contraria, que básicamente es la que se aglutina en torno a Ernesto Prieto Padre, también funcionario de Tapia en ese sentido que Ricardo Sheffield, pero que tampoco dio el brinco a crecer mucho a posiciones de primer nivel en el gabinete, ha ocupado puestos secundarios. Parece que López Obrador le tiene confianza, pero también sabe de sus capacidades. Y ahí surgen algunas otras circunstancias y coyunturas.
Ricardo García Ceguera, este empresario que ostenta su cercanía con Ricardo Monreal, que ahí está jugando una carta para la sucesión presidencial, y Monreal, no García Ceguera, y que maneja la posibilidad de llegar recursos a las campañas y en base a eso hacia alianzas, puso candidato en Silao, puso varios candidatos a diputados también, y mantiene una alianza con Ernesto Prieto y con Miguel Ángel Chico, otro político que se incorporó apenas en 2018 a Morena. Pero entre todos juntos no logran establecer pactos mínimos para procesar sus diferencias. Su fracción en el Congreso se notó dividida todo el tiempo, tuvieron también tránsfugas, y no logran articularse, como a nivel nacional no pasa como un partido político que esté procesando sus discrepancias naturales, esas van a existir siempre, y presentando un frente unido hacia el exterior. No acaban de conformarse con un partido político, parece que siguen siendo un frente, una acumulación de distintas corrientes, no es un buen augurio, porque incluso cuando si conquistan posiciones de poder, las pugnas continuarán entre ellos y eso entorpece la posibilidad de que planteen una política distinta y a lo que Guanajuato, a lo que estamos acostumbrados en Guanajuato, a la política panista, que como quiera que sea, y en base al cemento del poder, los panistas han logrado mantener muy bien procesadas sus diferencias y sus rupturas, desde que se enfrentaron corrientes como la de Juan Manuel Oliva contra Javier Sabiago, el grupo aquel de La Loma, que ya estamos hablando de historia, o con José Ángel Córdoba y luego su paso al PRI. El PAN ha logrado, porque el poder lo permite, porque la nómina lo permite, cosa que no ocurre en Morena, procesar sus diferencias y disciplinar, muy al estilo del viejo PRI, a sus cuadros políticos. Pero los ciudadanos estamos alejados de esas componendas. No nos representa nada en esos arreglos populares y no garantiza tener una mejor política y tener instancias de poder que funcionen, llámese municipios, llámese Estado, llámese poder legislativo. Dejo un poco fuera el poder ejecutivo, no obstante que también ha estado partidizado, porque también han llegado ahí amigos de los jerarcas panistas en el pasado reciente. Bueno, quisiera ya dejar aquí las cosas, no arriesgarme a que el internet me vuelva a hacer una trastada después de que esto ya se mantuvo un poco estable. Estamos publicando una nota en unos momentos más sobre lo que ocurrió en General Motors, que es relevante. Inició un recuento, el primer recuento después de que se aprobara la reforma laboral de 2019 y también el nuevo Tratado de Libre Comercio, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que establecen en ambos casos eh, parámetros para el ejercicio de una libertad sindical que no existía en México, para otorgarle competitividad al tema laboral, al tema salarial, frente a también lo que ocurre en los Estados Unidos y no dejar que eso sea una ventaja mediante la cual México atraiga indebidamente inversiones. Es algo que se peleó mucho en el TEMEC. En el caso de la reforma laboral, pues es una vieja demanda de la izquierda, la posibilidad de asociarse libremente en los sindicatos. Bueno, parece que no se está pasando la prueba, no se detectó la presencia de enviados de la Secretaría del Trabajo en ese recuento y no se dejó participar a visores que habían acreditado su participación para estar observando la elección, académicos y gentes vinculadas a algunos grupos al interior de la propia General Motors, grupos de trabajadores que se mantienen en una disidencia frente al sindicato setemista que mantiene la titularidad del contrato. Vamos a ver qué pasa, es un precedente importante, no hay que perderlo de vista. En Guanajuato el mundo sindical revivió con la llegada de la inversión extranjera cuando ya estaba muy decaído, cuando ya los sindicatos de la CTM no eran de obreros, eran de trabajadores de las áreas de servicios, de meseros, de taxistas. Esto retomó gran fuerza a partir de la década de los 90. Si ahí empieza a darse una oxigenación democrática, esto puede traer un impacto importante, profundo a Guanajuato. Luego se atraviesa el fin de semana para conocer los resultados, que si son en lo oscurito, bueno, pues seguramente ganarán los setemistas y vamos a ver cómo se procesa eso por quienes quieren ya un cambio.
Ahora sí, muchísimas gracias, muy buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar y les agradezco mucho su paciencia. Hoy no hice mucha alusión a los comentarios, perdón, pero rápidamente leeré algunos. Gelacio Gel dice: hoy como nunca le ponen en bandeja de plata la posibilidad de un golpe de Estado para reinventar el sistema político mexicano. Bueno, no veo que lleguemos a tanto, pero válida la opinión. José Santibáñez, un análisis crudo pero muy realista. Gracias, José. Salud de COVID debe entender que todo se trata de millones de pesos. Saludos a Jesús Ramírez. Lolita Viña, un panorama muy poco alentador para nuestro estado. Ojalá Diego ya tome el liderazgo. Bueno, pues eso sería bueno, pero no creo que dependa solo de él. Organismos autónomos, se pregunta Bertín Chacón. Paulino Lorea Márquez construyó equipo y le heredó muy sólido, pero creo que todos los gobernadores lo han hecho y los que lo suceden también se pueden hacer la tarea. Fati Villa dice: excelente y me felicita, se lo agradezco mucho. Bueno, ahora sí, gracias, muy buenas noches, cuídense. Por aquí nos vemos el próximo martes, espero que con mejor conexión. Hasta luego.